Bueno, les pido que tengan su Biblia ahí abierta en este pasaje de Isaías. Hoy estamos terminando esta serie de predicaciones que tienen como título el compromiso. Hoy es el último culto de este mes de noviembre y titulamos a la meditación de esta noche el compromiso que a Dios le agrada, el compromiso que quiere Dios, lo que Dios quiere que nosotros, o cómo quiere Dios que nosotros nos comprometamos con Él. Y entonces tomamos este título y este pasaje, este tema, porque este pasaje nos describe precisamente cómo en ese tiempo el pueblo de Dios, en ese tiempo en que se escribía este pasaje, el pueblo de Dios consideraba que estaba cumpliendo, o sea, ellos pensaban que estaban cumpliendo con lo que Dios les pedía. Ellos decían, nosotros estamos cumpliendo con nuestro compromiso. Y pensaban que haciendo o cumpliendo con algunos ritos, algunas cosas, ya habían cumplido completamente, pero en realidad no estaban poniendo atención en lo verdaderamente importante. Veamos, como hablamos el domingo pasado acerca de Miqueas, describimos a los profetas del siglo VIII y mencionamos a Miqueas, a Oseas, y entre ellos también describimos o hablamos de Isaías. Es decir, estos profetas son aquellos que dieron su mensaje más de 700 años antes de que viniera el Señor Jesús. Y entonces Isaías, que estaba dentro o que está dentro de esta clasificación de estos profetas, nos hablan un mensaje muy parecido estos profetas del siglo VIII. Isaías, que es el libro más extenso después del libro de los Salmos, tiene muchas características. Ya hemos hablado en algunas otras ocasiones acerca de este libro. 66 capítulos, como 66 libros tiene la Biblia, y algunos describen la parte como está dividido, los primeros 39 capítulos como el Antiguo Testamento, así lo describen. Nos va a hablar de algunas cosas del mensaje del Salvador. Y los últimos capítulos nos hablan sobre los evangelios y el mensaje de Dios también. También es conocido Isaías como el evangelista del Antiguo Testamento o el evangelio del Antiguo Testamento, porque nos da de una forma muy precisa muchos aspectos sobre el ministerio del Señor Jesús. Por ejemplo, nos habla sobre su nacimiento. Aquí es donde está la promesa de Emmanuel. Aquí encontramos, llamará su nombre Emmanuel. Y también, por ejemplo, el capítulo 9, ahorita que vamos a ya iniciar la próxima semana o el próximo domingo, hablar acerca de Navidad, buenas noticias, y las buenas noticias es el Evangelio. También ahí es donde encontramos en el capítulo 9, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios nuestro, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Verdad que esos textos son muy conocidos cuando hablamos de la Navidad, porque hablamos del advenimiento del Señor Jesús? Un pasaje también muy fuerte y muy conocido que nos habla puntualmente acerca del ministerio del Señor Jesús, Isaías 53. ¿Quién ha creído vuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y nos describe este capítulo de una forma muy gráfica los sufrimientos del Señor Jesús. Repito, más de 700 años antes de que el Señor Jesús viniera. Estos profetas del siglo VIII tenían algunas características, y es que, repito, estaban escribiendo a un pueblo que creía que estaba cumpliendo su compromiso delante de Dios, pero que en realidad este pueblo estaba lejos de Dios. En especial a Isaías le tocó vivir con algunos reyes muy buenos como Ezequías, ¿verdad?
que agradó, hizo lo bueno delante de Dios, pero también le tocó vivir con algunos que no estaban haciendo las cosas como a Dios le agrada, como Acaz, ¿verdad? Y bueno, algo que hacían estos reyes que no eran muy buenos es que eran muy permisivos con el pueblo, ¿no? O sea, no, bueno, si tú quieres adorar a ese Dios, pues adóralo, o ellos mismos iban y participaban con estos aparente hijos de Dios o aparentes parte del pueblo de Dios, y participaban de estos ritos, de estas prácticas. Podemos decir que los primeros 5 capítulos, si recordamos, en el capítulo 6 encontramos el llamamiento de Isaías, pero los primeros 5 capítulos nos hablan sobre la condición de pecado en que vivía el pueblo. Repito, los primeros 5 capítulos nos hablan sobre la condición de pecado en que vivía el pueblo. Y este capítulo inicia, así de entrada, hablando sobre cómo Dios le reclama a su pueblo. Mi pueblo ni siquiera me conoce bien. Fíjense, versículo 2 y 3, ¿cómo dice? ¿Lo tienen ahí? ¿Tienen su Biblia? Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que les está reclamando Dios al pueblo? Que no lo conocen, no saben realmente cómo es Él. Es un pueblo que pues debería saber qué es lo que Dios quiere, pero es un pueblo que no entiende, no sabe, realmente no conoce lo que Dios es. Fíjense cómo describe que siendo el pueblo de Dios, porque dice, crié hijos, ¿verdad? Acabamos de leer ahí, acabo de leer, los engrandecí, pero siendo este pueblo de Dios, era un pueblo pecador. Versículo 4 y 5 y 6, que son versículos que algunos yo creo que conocen de memoria cuando aprenden esta parte del pecado. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Fíjense, versículos 5 y 6. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Verdad que ya algunos sabían estos textos que regularmente los compartimos o hablamos de ellos cuando hablamos las buenas nuevas de salvación? En el verso 9, Dios mismo compara a Israel con Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Fíjense, vamos a ver el verso 9. Si Jehová de los ejércitos no os hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Generalmente cuando hablamos de depravación, hablamos de corrupción y hablamos de cosas en este sentido negativas y decimos, mucha gente hace referencia a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Como Dios los destruyó, los aniquiló, exterminó por completo. No quedó rastro de estas ciudades. La Biblia nos describe cómo primero Dios le anuncia a Abraham que las va a destruir, y después toda la maldad que había ahí cuando Lot recibe a los ángeles, y después cómo es avisado Lot de que tiene que huir, ¿se acuerdan? Y cómo cuando va huyendo Lot le advierten que ni siquiera voltee, ¿verdad? A ver qué es lo que está pasando. ¿Quién volteó? Su esposa. Bueno,
volteó y pues queda ahí el castigo, la marca de que se convirtió en ¿qué? En una estatua, ¿verdad? En una estatua de sal. No porque le cayera el rayo o la consumiera esto, sino simplemente porque volteó a ver la forma en que Dios estaba castigando a estos pueblos. Entonces, fíjense el grado de maldad que ahora está diciendo Dios mismo, el grado de maldad en que su pueblo ha caído. ¿A dónde ha llegado su pueblo? En los versículos 10, que fue nuestra lectura, donde empezamos, ¿verdad? Porque se leyó del 10 al 20, cuando dice príncipes de Sodoma, en realidad no se está refiriendo a Sodoma, la que fue consumida, o a los príncipes de ahí, se está refiriendo a los príncipes de Israel, que los está comparando con los príncipes de Sodoma. Oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Es decir, al pueblo de Israel le está diciendo, ustedes son como Gomorra, ustedes son igual de pecadores como Gomorra, aunque ellos ni conocían de Dios, ni sabían de las buenas nuevas, no había quien les compartía. Ahí, entonces, ahí está comparando de una forma muy especial y los está llamando al pueblo de Israel, ustedes son como Sodoma y ustedes son como Gomorra. Y ahora viene la parte, porque dijimos, o titulamos a nuestra meditación, dijimos, compromiso que Dios le agrada. Y la parte que nos describe aquí, entonces, primero es lo que a Dios no le agrada, podríamos decir. El compromiso que a Dios no le agrada. Los versos 11 al 14 nos describen algunas cosas que el pueblo de Dios hacía. Podríamos decir, ellos decían, si nosotros cumplimos, nosotros hacemos lo que Dios nos pide. Y ahí dice algunas cosas que el pueblo sí hacía, pero lo que Dios está reclamando es que no las hacían de corazón. Dios no le agrada en absoluto cuando las cosas se hacen solamente por cumplir el requisito, cuando las cosas se hacen en apariencia, sobre todo cuando las cosas se hacen reconociendo que todo lo que representa o no reconociendo lo que eso representa. Cuando leemos, por ejemplo, ahora el libro de Hebreos y leemos sobre los sacrificios y lo que estos sacrificios representaban, que cuando habla, por ejemplo, sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, y podemos entender que esos sacrificios eran figuras de Cristo que habría de venir. Entonces el pueblo, cuando ofreciera esos holocaustos u ofreciera esos sacrificios, tenía que pensar e ir con arrepentimiento, tenía que ir con contrición de corazón, tenía que ir dispuesto a cambiar. Pero lo que vemos y lo que nos describe este pasaje es algo muy diferente, es algo muy distinto. Fíjense, vamos a leer estos versos del 11 al 14, pero poniendo atención en este sentido, en este aspecto, cómo Dios les está reclamando que ellos hacían ciertas cosas, pero a Dios no le agrada eso que estaban haciendo. Dice versículo 11, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? ¿Sí se dan cuenta? O sea, ustedes traen muchos sacrificios y ofrecen sus corderos, pero fíjense lo que les dice Dios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos, que no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Porque uno, entonces, al leer esto, podría preguntar, pues entonces, ¿por qué en el libro de Levítico describe todos esos sacrificios que tendría el pueblo que realizar? Y aquí el pueblo los estaba haciendo. Lo que dice es que estaban haciendo muchos sacrificios, pero Dios no le agradaba en absoluto, ¿sí? Fíjense, versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Ahí los israelitas podrían haber dicho, pues tú nos lo pediste ahí en Levítico, ¿no?
Cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios, ¿qué es hollar? Pisar. Lo que Dios está diciendo, ustedes están pisoteando. No, o sea, vienen y presentan el sacrificio, pero en realidad lo que están haciendo es pisoteando, como diciendo, pisoteando mi templo. No vienen a hacer lo que deben hacer. Fíjense, versículo 13. No traigáis más vana ofrenda. A Dios no le agrada las ofrendas vanas, las ofrendas vacías, cuando no se hacen de corazón. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Luna nueva se refería a las fiestas que Dios les había encomendado al pueblo de Israel que celebrasen. Y el día de reposo era el Shabbat, el día que tenían que descansar el pueblo de Israel. Lo estaban haciendo, quiere decir que sí lo hacían. Luego fíjense, el versículo sigue, convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlo. De alguna forma, si lo contextualizamos a nuestro momento, lo que podríamos entender que Dios le estaría reclamando al pueblo de Dios es: sus cultos no me agradan. Pueden ser muy solemnes sus cultos, pueden ser muy pomposos, con mucha aparente elegancia o ciertas formas. Los cultos pueden tener aparentar muchas cosas buenas, pero si no se hacen como se deben de hacer, a Dios no le agradan. Dice, fíjense qué fuerte, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas. El verso 15 es un verso muy importante en este pasaje, porque habla de lo que sucede cuando las cosas se hacen de esa manera. A veces decimos, ¿por qué Dios no contesta mi oración? A veces pensamos, ¿por qué Dios no atiende al clamor de su pueblo? Estamos pidiendo y pidiendo y Dios no nos contesta. Pero fíjense lo que dice el versículo 15 en este sentido. Cuando extendáis, ¿qué? Vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Es decir, podemos estar, ay, qué bonito canta esta iglesia, miren, están con las manos así levantadas y todo. Pero dice, cuando extiendan o levanten así sus manos, yo me voy a esconder. Y este texto es uno de los textos que también nos dice ocasiones cuando Dios no nos escucha, cuando Dios no escucha la oración. Nosotros decimos siempre, Dios siempre escucha nuestra oración, ¿verdad? Sí, la escucha, pero hay algunos textos, este es uno, otro es allá en 1 Pedro 3:7, cuando habla de los esposos y dice que los esposos, cuando no actúan bien con las esposas, Dios no los escucha o no nos escucha, ¿no? ¿Qué dice esto en cuanto a la oración? Fíjense, versículo 15. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. ¿Sí se dan cuenta? Dice, asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. A mí me llamó mucho la atención que dice, cuando multipliques. O sea, aunque hagas mucha oración, ahora vamos a hacer una velada de oración, ahora vamos a hacer una vigilia de oración, ahora vamos a hacer matutinos de oración, ¿todo eso le agrada a Dios? Sí, pero cuando se hace como se debe de hacer. Porque si no se hace en la forma adecuada, Dios no nos oye. Dios no nos oye. No son el número de cultos de oración, sino es cómo es que nos acercamos a Dios. Ahora entonces viene, porque nuestro tema es el compromiso que a Dios le agrada. Y entonces vamos a ver
versículo 16 en delante. Bueno, ese versículo 15 también nos dice el porqué. Perdón, antes de entrar al 16, nos dice por qué. Dice, llenas están de sangre vuestras manos. Y sí es importante esta parte. Llenas están de sangre vuestras manos. Y aquí yo quiero llamar la atención a varios aspectos, porque varios podríamos decir, no, pues si yo no soy asesino, o no, yo no estoy cometiendo un delito, o yo no estoy cometiendo delitos. Pero fíjense la forma en que Dios está reclamando al pueblo y a su pueblo, porque en apariencia están haciendo algunas cosas, pero dice, llenas están de sangre vuestras manos. Apenas tuvimos un foro aquí sobre la familia, ¿verdad? Los ataques a la familia, y hablamos algo en particular, que uno de los puntos más atacados en la familia, por no decir que el punto principal, es la cabeza del hogar, es decir, los varones. Y dimos una serie de estadísticas acerca de qué es lo que pasa en nuestra sociedad actualmente, porque los varones no están tomando el lugar que les corresponde. Y hablamos, por ejemplo, de los tantos por cientos de delincuencia, hablamos de tantos por cientos de adicciones, hablamos de tantos por cientos de algunos problemas, incluso podríamos decir, porque una de las cosas que también puntualizamos es cómo le afecta a los hijos, sí, y a las hijas, ¿verdad? Entonces podríamos decir, que el varón no esté cumpliendo con su deber en la casa afecta. Y algo que mencionamos es que al final todos estamos siendo afectados por las diferentes situaciones de esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor podríamos decir, bueno, yo no soy un delincuente, yo no soy un asesino, no soy un ladrón, no soy una persona adicta, pero si alguien viene y te asalta, que casi todos han sufrido esto en la Ciudad de México, muy probablemente está siendo asaltado porque alguien no ha cumplido con el trabajo, la función que debe de hacer. Pero algo todavía más fuerte también que se habla es que la sociedad que tenemos, la sociedad en la que nos desenvolvemos, también está relacionada en función de la iglesia que está trabajando o está viviendo hoy en medio de ella. Es decir, la iglesia afecta directamente lo que está pasando en nuestra sociedad. Si como iglesia no estamos haciendo lo que nos toca hacer, seguramente también muchas de esas cosas violentas, corrupción, extorsión, depravación, todo eso está sucediendo porque nosotros como iglesia no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Si revisamos, por ejemplo, los profetas menores, mayores, y vemos todos estos escritos, vemos, por ejemplo, Isaías, cómo les enviaba mensajes a los reyes. Dios le decía, ve con tal rey y dile, esto estás haciendo mal. Lo que hacían los reyes, lo que hacían los sacerdotes, lo que hacían los pastores, porque ahí habla en Jeremías, por ejemplo, de los pastores, o lo que dejaban de hacer, afecta directamente lo que está sucediendo en nuestro ambiente. Por eso Dios les dice, llenas están de sangre vuestras manos. Pero yo no soy el asesino, no, pero no le hablaste al asesino. No le compartiste el mensaje de salvación. Pero yo no soy el adicto, o yo no soy, pero tú tienes la responsabilidad de hablarles, de compartirles. Repito, ahora vamos a la forma que Dios quiere que hagamos las cosas. Versículo 16.
17. Podríamos decir que estos dos versículos 16 y 17 está el compromiso que Dios quiere que tomemos. Versículos 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Lavaos y limpiaos. Y yo estaba preguntando, bueno, ¿cómo me lavo? ¿Cómo me limpio? Pues Cristo me limpia, ¿verdad? Cristo me limpia. ¿Cómo? Bueno, primero tengo que arrepentirme. Y entonces, si yo me arrepiento de lo malo que estoy haciendo, comienzo a dejar que Dios actúe. Dios nos ofrece una vida nueva en Cristo Jesús. Dios actúa en nosotros cuando le obedecemos. Si no le obedezco, no estoy confiando en que Él puede actuar. Si nos damos cuenta de lo que Dios quiere que hagamos, bueno, limpiaos, lavaos y limpiaos. Dejad de hacer lo malo. Tiene que ver con cambio de hábitos, con cambio de actitudes, con cambio de forma de ver las cosas. A veces lo vemos todo negativo. Aquí lo que vemos es que el pueblo estaba actuando en una forma negativa, pero Dios no quiere que veamos todo negativo, sino que como sus hijos cambiemos nuestra actitud y veamos las cosas buenas. Buscad el juicio, haced lo justo. Recordemos, el justo es el que hace lo que le toca hacer. Restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y a la viuda. Esta parte tiene que ver con actuar, con hacer. ¿Qué estamos haciendo en medio de nuestra sociedad, en medio de este lugar, en medio de esta colonia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia de Cristo? ¿Estamos impactando el lugar donde vivimos? ¿La gente sabe? Sí, ahí está esta iglesia. Bien, nos ubica bien. ¿Tú perteneces a esta iglesia? O la gente pasa y dice, sí, ¿a poco ahí hay una iglesia? Entonces, tenemos que considerar si nosotros estamos siendo de impacto, si estamos actuando y haciendo lo que debemos de hacer. ¿Cómo? Lavaos y limpiaos. El compromiso tiene que ver con hacer las cosas buscando agradar a Dios. Hacer las cosas dejando de hacer lo malo y haciendo lo bueno. El compromiso tiene que ver con hacerlo para la honra y la gloria de Dios, con un cambio de vida real. El compromiso que a Dios le agrada es cuando lo hacemos todo primero de corazón, pero sí tiene que ver con hacer, con actuar. No solo en apariencia, sino hacerlo completamente. Cuando lo hacemos, ahí están las promesas. Versos 18 y 19. Si lo hacemos, ¿estás dispuesto a hacerlo? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, ahí está la promesa de Dios, ¿sí se dan cuenta? O sea, si tú quieres, las cosas pueden cambiar. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Sabemos la bendición, sabemos lo importante que es lo que Dios nos ofrece. Que Dios nos dé dirección todo el tiempo para hacer las cosas como a Él le agrada. La invitación en esta hora es para que todo lo que hagamos, yo no sé cuál es tu compromiso
No sé cuál es tu compromiso específico dentro de la iglesia. A lo mejor algunos piensan que su compromiso es simplemente asistir, pero tendríamos que pensar, ¿qué tarea quiere Dios que yo realice? Cada uno de nosotros, pero hacerlo de corazón, hacerlo con una vida transformada, hacerlo con una vida que agrade a nuestro Dios. ¿Qué podemos hacer como iglesia hoy? ¿Cómo podemos realmente ayudar a nuestra comunidad? ¿Cómo podemos realmente agradar a Dios? ¿Cuál es el compromiso que a Dios le agrada? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bondades, tu cuidado, tu amor. Gracias por este tiempo que nos has permitido meditar y entender sobre lo que tú realmente quieres de nosotros, cómo debemos de hacer las cosas, no solamente hacerlas para cumplir el requisito, sino hacerlas de todo corazón y buscando hacerlas en integridad, Señor, todos los aspectos. Señor, pues ayúdanos, guíanos, dirígenos, Padre Celestial. Te lo suplicamos, te lo pedimos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a continuar.